muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. No se ha caído. Uy. No, sí soy Javi. No puedo grabar, no puedo grabar. Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y secar el juego. Empezamos. Muy buenas, hoy vamos a hablar de Marvel Champions Fanmade. Y diréis, ¿qué es eso del Fanmade? En el propio canal ya habréis visto algún enfrentamiento contra un escenario que no era oficial, con el que usamos algún héroe que tampoco era oficial. Pues eso es el contenido de Fanmade, contenido creado por la comunidad de fans de este juego. Normalmente se puede tender a pensar, es algo que yo también tendía a pensar al principio cuando lo descubrí, que por ser fanmade estaría peor desarrollado. Y es cierto que hay algunos que son así, pero normalmente este contenido de fanmade pasa por una serie de fases hasta que finalmente se publica y se da por terminado en el que ya es jugable. Que van desde una idea inicial hasta una fase de diseño, múltiples fases de testeo y corrección de diferentes errores, tanto de wording como de mecánicas, como de balanceo y estructura del propio escenario, hasta que finalmente se termina y ya se publica. De acceso gratuito absolutamente para todo el mundo. Vamos a ver algunos ejemplos de contenido fanmade, ¿de acuerdo? Los tengo aquí agrupados, yo guardo el juego en estas dos cajas, son dos cajas de estas básicas del Leroy Merlin de 40×30, que yo las he pintado de azul y morado para los héroes y los villanos, le he puesto una pegatina encima, un papel adhesivo cortadito y bien recortadito los bordes y tal para que quede bonita. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar por los héroes. Aquí, por ejemplo, vemos dos Venoms diferentes, el que os expliqué que funcionaba con mecánicas de simbionte, el cual es el propio simbionte el alter ego y tendrá que ir saltando de birro en birro o de aliado en aliado para irse potenciando, porque Eddie Brock no es el alter ego, es un aliado al cual te puedes vincular, pero puedes, no es obligatorio. Aquí el Venom que vimos contra la campaña de Null, en el que sí que es un Eddie Brock. Aquí tenemos a Jim Foster, tenemos conjuntos de archienemigo diferentes. Aquí, por ejemplo, nos enfrentamos a J. Jonah Jameson y tendremos que enfrentarnos a él. Héroes como por ejemplo Rescue, Capa y Puñal, con la particularidad de que son dos héroes en uno, tienen su propia mecánica y funciona con dos macitos pequeños al mismo tiempo. Como digo, son héroes que en muchos casos, perdonad el reflejo, en muchos casos lo que proponen son mecánicas nuevas, muchas veces experimentales hasta que finalmente se pulen y encajan dentro del juego, pero que te van a permitir jugar de una manera diferente. O por ejemplo aquí tenemos a Electra Asesina, que tiene dos identidades de héroe, Electra, y en cuanto haces ciertas cosas pues te conviertes en asesina y ya, pues no hay vuelta atrás. Enemigos como el Lagarto, que tiene una mecánica parecida pero distinta a la del Duende Verde, en el cual pues Kurt Connors se irá convirtiendo en Lagarto e irá haciendo pues sus cositas. Aquí tenemos por ejemplo Daredevil, que también juega con tres personalidades diferentes, juega con un alter ego en común, los tres son el mismo, pero en función de las cosas que vayan pasando pues te irá saltando de una a otra. Tiene la personalidad gris, la personalidad amarilla y la personalidad roja. Y en función de eso pues irá haciendo cositas. Aquí vemos a Shield como héroe jugable, que empieza con 000. Este personalmente es jodido de jugar, pero a mí me gusta muchísimo, porque tienes que ir creando equipos de operaciones que te van a permitir intervenir, te van a permitir defender y demás, pero tú de primeras eres una organización, entonces tienes ciertas facilidades económicas y demás para conseguir ciertos recursos, pero estás jodido y necesitas pues ir creando esos equipos diferentes, ir desplegando pelotones y demás para poder hacer cosas. El viejo Logan, que se vendrá partida en el futuro. Aquí vemos otro villano, por ejemplo, el mítico Killmonger, también tiene dos fases, la primera que es como una guerra por el trono y la segunda en la que ya se ha puesto su traje, muy peliculero, no tiene nada que ver con el del cómic, pero ahí lo vemos. El Wilson Fisk, Kingpin, de Océano de Juegos, que también lo mostró un poco en su canal. Aquí vemos el escenario de Culto a Matanza y de Matanza. Entonces esto es lo que os comento un poco, de que el fanmade permite muchas veces rellenar los huecos. Como veis aquí hay un montón de escenarios de simbionte. Que si Culto a Matanza para poder llegar a Matanza, que si Venom, que si el Venom Goblin, que si la lanzadilla de Null, que si no sé qué. Permite montarte unas campañitas y una serie de cosas que están bastante curiosas y que no te permite el juego original porque tiene que ofrecer mucha más diversidad, no se puede centrar tanto en un tema. Pero no solo tiene héroes y villanos, también hay cartas de aspecto propias y distintas,
Y por supuesto también conjuntos de encuentro. Aquí voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? De creación propia, porque a mí si algo me mola es darle temática. Entonces, ¿qué 2 cosas le faltan un poco al juego para darle temática? Pues la primera, que la ciudad se vaya destruyendo a medida que juguemos, que estos son una serie de planes secundarios, que aquí veis. Este falta corregirlo porque al final no eran 7+2, tengo que imprimir la corrección porque esto lo imprimí para hacer pruebas. Está prácticamente igual, pero esta carta cambiarían un poco los valores, aunque en el servidor sí que está actualizado. Y este, por ejemplo, que nos va a obligar, bueno, nos va a obligar o no, a salvar civiles. Van a aparecer diferentes civiles que en función de si aparecen esbirros o no se convertirán en rehenes y tendremos que hacer ciertas cosas para rescatarlos. Como digo, para darle temática y para darle variedad. Y esto es una pequeñísima muestra de contenido que hay en el servidor. Ahora bien, ¿dónde se consigue todo este material fanmade? Vale, pues hay 2 vías de conseguir este fanmade. La primera de ellas es sustancialmente mejor que la segunda. ¿Por qué? Porque la primera es gratuita. En la primera, si entráis en el grupo de Triskelion, es un grupo de Discord en el que es donde estamos directamente los creadores de contenido, podéis establecer conversación directamente con los creadores. Allí subimos todo, desde las diferentes fases del proyecto, indicamos cuándo está en fase de pruebas, cuándo es la versión 1, cuándo es la versión 2, cuándo es la versión 3, cuándo está actualizado, cuándo lo hemos subido a TTS para que se pueda disfrutar online, cuándo está subido al Drive para que tú en un clic lo descargues y lo tengas almacenado para poder imprimir. Y ese es el punto clave de esto. Todos lo hacemos desde la intención de pasar un buen rato con esto. Esto, el jueguico, nos flipa tanto, pero a la vez hay falta tantísimo contenido, tantísimas cosas que sería increíble que ocurrieran, que no ocurren por una cuestión lógica de tiempo, prioridades, casi mejor bajo esto. Que no ocurren por una cuestión lógica de tiempo, de prioridades en imprenta, de que hay que sacar diferentes contenidos, cuestiones editoriales. Pero hay muchísimo contenido que seguramente no vea la luz. Uno de ellos, os hago un pequeño spoiler del próximo vídeo, tiene que ver con este señor. Este señor seguramente en su vida llegará oficialmente al juego. Pero es una pasada que pueda llegar a ocurrir. Entonces, a ti se te ocurre, te apetece y dices, hostia, anda que no estaría guay que este personaje tuviera esta mecánica. Y dices, un momento, puedo hacerlo. Y lo haces. Y lo testeas y lo pruebas, ves que evidentemente no rompa el juego. O si a ti te gusta que rompa el juego, pues oye, al final, si va a ser un contenido para ti, adelante. Si quieres un personaje que tenga, si te quieres crear a ti mismo y que tengas 5 de intervención, 5 de ataque y 300 de vida, por poder, no va a venir nadie a tu casa a decirte que no. Entonces, te da muchísimas opciones, pero lo que es el contenido en sí que se sube, sí que lo hacemos para que funcione dentro de los parámetros generales del juego. Que no se vaya de madre, que no esté muy roto, que no rompa el juego, que integre perfectamente en él. Dicho esto, la segunda opción, que es la más feilla, es comprarlos en Wallapop. Hay gente que coge contenido que nosotros subimos gratuitamente, porque como digo, esto lo hacemos por puro amor al arte, o sea, esto es una cosa que nos flipa y nos ronda una idea y decimos, hostia, pues esto molaría, pues si me mola a mí, a lo mejor también le molaría a otra persona. Y entonces ahí se pone para que cualquiera pueda disfrutarlo de manera gratuita. Hay gente que no, que él coge ese contenido ahí gratuito para todos, lo imprime por lo que le cuesta imprimirlo, que ya os digo yo que no son los precios que ponen, y después te lo vende pues por 20, 25 euros, un taquito de estos que no vale tanto, ya os lo digo yo. Entonces, en ese sentido, está mal. Está bien si yo, por ejemplo, y me pongo por ejemplo para no meter a ningún tercero en la ecuación. El escenario de Wanda Desatada, por ejemplo, es mío. Si yo cojo mi escenario y decido venderlo, pues mira, al final es un aspecto fanmade, se mueve en esa alegalidad, en ese círculo gris de la legalidad del contenido fanmade, de los fanarts y todo esto. Aún así, ya os digo, es un poco absurdo, porque al final esto es sacar contenido en base a un contenido oficial del cual no tengo ni la licencia, ni los derechos ni nada. Pero bueno, es mi contenido fanmade y que yo lo venda, pues mira, que lo quiero vender más barato o más caro, pues eso ya depende de lo capullo que yo quiera o no quiera ser. Pero coger el contenido de un tercero que no pinta nada ahí y venderlo como si fuera tuyo, pues eso está bastante más feo. Entonces yo esta es la que desestimo. Evidentemente hay algunos que lo venden más caro, otros que se aprovechan un poquito menos. Aún así, yo siempre os animo que vayáis directamente al Discord, porque ahí lo vais a poder encontrar muchísimo más barato, tanto que es gratis, y os va a costar lo que sea la impresión, y luego pues lo que cortéis vosotros las cartas y las troqueléis. Uy, que casi hago spoiler, es que igual se ve, así mejor que no se vea.
¿vale? Y las troqueléis para que se queden redonditos los bordes y todo esto. Que ya os digo yo que no va a costar ni 18 ni 20 euros. Vamos, eso es si imprimís, pues yo que sé, 300 cartas a lo mejor. O si hacéis una tirada de imprenta en un papel, bueno, pero no es la norma. Aún así, no quiero que se entienda esto como que esto es de mala calidad. Esto está impreso en un papel de 300 gramos, pasa perfectamente por una carta. Y está impresa en una imprenta que yo tengo cerquita de casa, que es bastante competente. No es la super repera, pero es bastante competente y con un precio que bastante correcto, vaya. Si vais a una imprenta de estas grandes y demás, pues a lo mejor os cuesta más caro, pero también el papel es de una calidad mayor, o tenéis incluso un gramaje y una potencia de color más parecida a la del juego original. Que esta ya os digo, ¿vale? No hay ningún problema. No hay ningún problema con esto. Y si además ya las enfundáis con fundas de estas de opaca, pues ya como si las imprimís a una única cara y os sale más barato, vaya. Porque no vais a daros cuenta de que sea fanmade. Bueno, dicho esto, entiendo que hay un sector de gente que sí que las pueda comprar en Wallapop. Porque no entiende el tema. No tiene tiempo, gana o capacidad de aprendizaje, que no estoy llamando tonto a nadie, pero es verdad que hay veces que un tema se te resiste y por lo que sea uno es más torpe con eso, a todos nos pasa, a mí me pasa con millones de temas. Y a lo mejor pues dices, pues no tengo yo la paciencia o las ganas de dedicar el tiempo a eso, para aprender, para sacarme 15 cartas de mierda. Y lo puedo entender. Entonces, puestos a que te quedes con las ganas, me parece guay que tú lo puedas comprar a alguien y que accedas a esto y te lo pases bien, que es para lo que lo hacemos. O sea, esto lo que más mola es cuando viene alguien y te dice, hostia, puedes jugar esto que has creado tú y vaya chulada, vaya no sé qué guay, no tiene nada que envidiar al contenido original. Pues dicen eso, tú ya se te infla el pecho como un palomo, ¿no? Pero claro, entre eso y sangrar a la gente y atribuirte contenidos que no son tuyos, hay un trecho. Entonces, contactar directamente a los creadores. Yo lo primero que recomiendo es contactar directamente a los creadores, que os metáis ahí en el Discord, porque hay desde tutoriales para cómo crear cartas. Yo dentro de poco también haré uno. Tutoriales sobre cómo imprimir, qué configuraciones utilizar, recomendaciones de imprenta incluso online, que tú subes las cartas con una aplicación que no es ni Photoshop ni ninguna cosa de esta, es súper sencilla, la envías online, evidentemente pagas lo que tengas que pagar, que te sale esto como todo, te sale más barato cuanta más tirada haga, entonces a lo mejor te compensa acumular, imprimir 15 personajes porque te va a costar, imaginaos, 15 personajes 50 euros, y si haces 10 personajes te cuesta 40, entonces te va a compensar, ¿me entiendes? A más volumen, pues más precio. Aún así, 15 personajes con un muy buen nivel de acabado, que además también hay, pues este está todavía en pruebas, este ya está acabado, este está mejor, dentro de los que yo he creado este mejor, este peor, que todo eso se habla, que no hay ningún engañabobos, porque esto es en plan de, pues este está chulo, esto se puede mejorar, y nos lo decimos así con todo el buen rollo del mundo, que es de lo que va esto, de pasar un buen rato. Entonces, yo recomiendo eso, que entréis, que veáis lo que hay, que veáis un poco cómo podéis hacerlo, y si por lo que sea no os apetece, no entendéis, lo queréis más sencillo y simplificado, pues que directamente le contactéis al creador. Oye, me gusta tu escenario, por lo que sea tú lo vendes por tal, para si vas a comprarlo, a ver si esa persona la vende y por lo menos el dinero no que vaya para el creador, no que vaya un tercero que solo ha cogido y le ha dado guardar JPG, imprimir y para ti no sabe ni cómo están las cartas, ¿no? Tengamos eso en cuenta. Dicho esto, el grupo Triskelion es la comunidad española, hispanohablante por ende, de creador de contenido fanmade. Hay otro, que ahora no recuerdo el nombre, pero es el servidor internacional, que hay aún incluso muchísimo más volumen de gente. Dentro del grupo Triskelion también, además de contenido propio, hacemos traducciones de contenido que ya se ha lanzado y que está en estado definitivo. A veces pues traduces algo cuando aún no está en estado definitivo porque te mola mucho y quieres participar en el testeo o hacer que gente que a lo mejor por cuestiones del idioma no participaría y tú así sí que puedes acceder a ello. Y salen cosas muy interesantes. Hace poco un compañero puso en la traducción de algo que aún no estaba acabado, que era el escenario del hombre cosa, que además es curioso porque el hombre cosa tiene un escenario contra el que te puedes enfrentar, que juega con el miedo y demás, y un héroe. Y el héroe tenía solo 6 cartas. Sus 15 básicas eran 6 en este caso. Y no tenía alter ego. Era como un experimento de un señor, que no recuerdo cuál era el nombre del autor, porque ya son muchísimos y ya te bailan los nombres cuando trabajas y tocas y hablas con tantos. Que quería probar uno que te cupiera en un único pliego, para que fuera más pequeñito y pues probar cosas nuevas. Y le salió eso. Y la verdad que era bastante interesante. Y pintaba muy guay porque te proponía unas mecánicas diferentes muy chulas. Otras, por ejemplo, como el que habéis visto antes de capa y puñal, que se juegan a dobles. O sea, tú vas con 2 héroes al mismo tiempo y juegas con 2 minimacitos simultáneos, de manera que un único jugador va con 2 personajes. Hay personajes que juegan con una triple identidad, como el Caballero Luna, y tienes que ir moviendo de identidad. O el Daredevil de Luisfe, que sufre esos crisis de identidad y tienes que cambiar un héroe por otro.
y sufre una serie de perjuicios. Hay contenido muy variado que le mete incluso en algunos aspectos más chicha al juego y que te puede servir pues para rellenar todos esos huecos que tú quieras rellenar y montarte la peliculita. ¿A ti te gustaría enfrentarte contra Carnage? Carnage pues a lo mejor no tiene pinta de que salga. En el momento en el que salga pues podrás jugar al oficial, pero hasta entonces pues podrás jugar a uno fanmade. Incluso aunque salga el oficial, tendrás los dos para comparar y para valorar porque te ofrecerán experiencias diferentes. O incluso si hay un escenario que no te haga mucho tigín, puedes hacer tú una versión sobre ese escenario. En mi caso, a mí por ejemplo, el escenario de Loki no me gusta nada. Creo que es un copia y pega, el de Thanos, con la mecánica del guantelete y tal, pero no lo siento como algo propio que haría Loki. Pues he hecho una versión del escenario en el que hay X cartas, que en el propio plan se indica, sustituye estas cartas tal, por esta tal, y formas un nuevo mazo y tiene sinergias diferentes. A todos se le va cogiendo el ritmo, entonces si también os metéis a crear, pues la primera os saldrá un poco ñordo y poco a poco iréis puliendo, pero siempre podéis volver atrás y mejorar y pulir. Si no, siempre podéis acceder a muchísimo contenido que no tiene, créanme, en su mayoría nada que envidiar al oficial. Sin desprestigiar para nada al oficial, que al final es por lo que estamos aquí. Pero, y esto ya es una cosa más personal que os meto, yo por ejemplo, esto ya lo comenté, que la mayor carencia que le veo a este juego es que si buscas una historia, una narrativa un poco más elaborada, es justamente lo que le falla. Entonces yo me invento mis campañas y me invento mis cosas. Pero claro, muchas veces te quedas con poco porque hay mucho contenido, pero claro, ¿cómo hilas a Khan con el Duende Verde? ¿Me entiendes? Pues a lo mejor quieres hilarlo, pero te hace falta un recorrido. Pues con esto te permite diseñar todos esos escenarios, todos esos personajes, todos esos conjuntos de encuentros modulares. Te van a permitir pues hacer una campaña. Yo tengo una campaña, bueno, voy ya por la tercera diseñando, que empieza en las calles de Nueva York y va amplificándose hasta la llegada de Null, y mientras tanto pasan por los mutantes, pasan por Juggernaut, pasan por Magneto, pasan, yo qué sé, pasan por Ima, pasan por Kingpin, y hay un montón de contenido que a lo mejor Kingpin es lo suficientemente grande como para que en un momento dado, cuando lleguemos a esa parte de héroes callejeros y tal, seguramente saldrá. Esto está cantado igual que saldrá el Doctor Doom. Pero es otro diferente. Pues tú ya tienes un Doctor Doom ahí, por ejemplo, traducido, igual que tienes un Namor, igual que tienes unos Cuatro Fantásticos. Y no tienes solo uno, seguramente haya diferentes versiones de diferentes creadores y a lo mejor una de ellas te puede gustar incluso más que la oficial. Como en mi caso, a mí el Venom de Flash Thompson, del juego oficial, es un pepinaco de personaje, está roto por todos lados, pero me gusta mucho más esa sensación que te ofrecen los fanmade, porque es más el tipo de experiencia que yo buscaba con ese personaje, ¿no? Y ya está, dicho esto, no me enrollo mucho más, que tenéis toneladas y toneladas y toneladas de contenido solo fanmade que podéis tanto probar, que podéis jugar con él. Ya digo, lo más divertido es probar porque vas a estar siempre probando contenido nuevo y si además ya te pica el gusanillo de crear, ya tienes juego ilimitado. Porque ya te puedes crear la campaña que tú quieras, porque le vas a poder meter el escenario que tú quieras. Hay escenarios de Anilus, hay escenarios de Soccer, del Buitre, de Villano de Spider-Man, habido y por haber. Hay fanmates de DC, hay fanmates de los personajes de las Tortugas Ninja. Había alguien que estaba haciendo lo de Dragon Ball. Hay uno, no recuerdo el nombre ahora, y perdonadme que no recuerdo el nombre, que estaba convirtiendo el juego a una especie de juego del Señor de los Anillos, LCG, pero con las cartas y el Marvel Champions, pero con esa mecánica, convirtiendo el juego totalmente en algo nuevo. Han hecho una versión que se llama Marvel Champions Endeavor, que tiene un tablero del Helicarrier y en el cual te propone una campaña con una especie de deck building en el que eres un agente de S.H.I.E.L.D. y tienes X cartas de nivel 1, que todo esto te lo explican aún más las de instrucciones, y todo esto lo tenías en el grupo gratuito. Y tú poco a poco, a medida que vas haciendo misiones y te vas enfrentando a diferentes villanos, vas consiguiendo puntos, vas subiendo de nivel dentro de la agencia, te desbloqueas cartas nuevas, puedes reclutar personajes nuevos. Es una pasada. O sea, el contenido es virtualmente infinito y es gratuito. Entonces quiero que os quedéis con eso, que hay muchísimo contenido muy molón, hay alguno que pues no tanto, o que está en aras de ser muy molón porque aún no está terminado y demás, y podéis tanto colaborar a testear, podéis tanto colaborar a maquetar, podéis tanto colaborar a traducir, podéis tanto colaborar a jugar, podéis no colaborar y simplemente disfrutar el contenido, podéis hablar con los creadores, podéis proponer a los creadores, podéis crear vosotros cosas, podéis hacer 1000 historias. Entonces, si por lo que sea a veces se os queda un poquito corto, entre comillas, ese Marvel Champions, o estáis un poco cansados de enfrentaros al mismo, o hay algo que nos convence mucho, el cielo es el límite con esto. Entonces ya está, no me extiendo mucho más y creo que ya hemos hablado, creo que ya he contado un poquito todo lo que quería contar. Hemos hablado un poquito de fanmade y nos quedamos con esas perlas, vaya. Gratuito en principio, sí que lo hay en Wallapop, pero antes de pillarlo por Wallapop yo contactaría con el creador
por si ese creador tiene un canal por el cual te lo puede hacer llegar, y ya que vas a pagar, por lo menos que le llegue al creador. O directamente imprímelo tú, que hay tips, puedes hablar con ellos. 1000 cosas, no me repito. Además del servidor nacional, que es el grupo Triskelion, que os lo dejaré por aquí abajo, tenéis el servidor internacional con aún más contenido que podéis traducir y con aún más contenido que podéis disfrutar. Y ya está, que os mola. Además podéis crear vosotros vuestras propias cosas, que creo que si además sois así un poco creativos o os mola esto mucho, pues podéis meter miles de historias, ¿vaya? Así que ya está, no me repito, eso es todo. Gracias por verme y nos vemos en la próxima.